Primera de Reyes, capítulo 14. En nuestra versión de la Biblia, que es la Reina Valera contemporánea, le llama al capítulo 14 la profecía de Ahías contra Jeroboam y el reinado de Roboam. Pero yo le he llamado a Primera de Reyes, capítulo 14, tragedia final. Sí, algo que pudo empezar bien puede terminar mal. Después de Salomón, el reino se dividió. Cuando se habla del Reino Unido, hablamos de 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Y a partir de Salomón, el reino se dividió en 2. Así que, después de Salomón, 10 tribus se van de la parte norte, toman el nombre de Israel. Y 2 tribus de la parte baja toman el nombre de Judá. Israel y Judá. Ahora, las 2 tribus que formaron el reino del sur eran las tribus de Benjamín y Judá, y las otras 10 tribus formaron el reino del norte. Vamos a partir de ahora a estudiar 19 reyes en el reino del norte de Israel y 20 reyes en el reino del sur Judá. 39 reyes, y algunos tienen el mismo nombre, reyes de Israel y de Judá, se llaman igual y son casi coetáneos. Así que vamos a saltar de aquí para allá, de allá para acá, y va a ser un poco confuso. Así que quiero que ustedes hagan todo lo posible para que me puedan seguir, porque vamos a esforzarnos para no confundirnos. Aquellos de ustedes que reciben mis notas, porque yo envío mis notas, todo lo que yo enseño se lo mando para que ustedes lo tengan, quién sabe, algún día les pueda servir. Pero para aquellos de ustedes que tienen mis notas, yo voy a hacerles una tabla conforme vayamos estudiando a los reyes. Como estoy usando la cámara delantera de mi celular, a ustedes les va a salir los nombres invertidos, pero esto es más o menos lo que ustedes van a ver. Reyes de Israel, ven ahí el aro, reyes de Israel y reyes de Judá. En reyes de Israel aparece Jeroboam y en reyes de Judá aparece Roboam. Israel fue al cautiverio en el año 722 a.C. y Judá fue al cautiverio en el año 586 a.C. Así que hoy día solo vamos a estudiar al primer rey de cada uno, al primer rey de Judá, Roboam, y al primer rey de Israel, Jeroboam. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. En el reino del norte van a haber 9 dinastías, 9 familias diferentes que se van a ir tomando a la posta, mientras que en el reino del sur Judá solo hay una dinastía, la dinastía que desciende del rey David. En la historia del reino del norte, Israel, de los 19 reyes, no hubo un solo rey bueno. 18 reyes fueron malos y uno muy malo, al cual le vamos a dar varios capítulos de estudio. Este rey malo se casó con una mujer muy mala llamada Jezabel, y vamos a estudiarlo acá posteriormente. Un profeta le va a salir al encuentro y ese profeta es Elías, y vamos a entrar otra vez a momentos épicos en la historia de Israel. En el reino del sur Judá va a haber en total 20 reyes, 8 buenos, 11 malos y 1 muy malo. Así que en total de los 39 reyes que va a haber en los reinos divididos de Israel y Judá, solo 8 van a ser buenos. Y quiero hablar de aquellas personas que están en autoridad para gobernar un país.
De los 39 que gobernaron Israel y Judá, solo 8 fueron buenos. La mayoría fueron malos. Igual ocurre en nuestros países. Aquellos que llegan al poder con el voto popular para gobernar en favor del pueblo, lo hacen muy mal. Y el pueblo sufre las consecuencias de esto. En el reino del norte, Israel, los reyes que vinieron y siguieron siempre el ejemplo del primer rey, Jeroboam, que fue un desastre. Jeroboam, por temor a perder sus súbditos, estableció una nueva religión sobre Israel. Una religión que él la ha copiado de los egipcios y hace un sincretismo con las religiones cananeas. Se hizo de ídolos, becerros de oro, lugares altos de adoración y exigió al pueblo su adoración. Le dijo al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y nombró sacerdotes que eran hombres viles, no eran levitas. En la ley decía que solamente los levitas podían ser sacerdotes y ofrecer sacrificios, pero no. Jeroboam nombró hombres viles para ofrecer sacrificios a estos dioses extraños. Y él asumió la posición de sacerdote porque hizo sacrificios en el altar a estos dioses, los becerros de oro que él se había hecho. Y habíamos visto la semana pasada que cuando ofrecía incienso se apareció un profeta de Judá, habló en contra del altar y en contra de la dinastía de Jeroboam. Y este profeta de Judá profetizó 300 años antes que un descendiente de Judá se llamaría Josías, que sería rey y que terminaría destruyendo y mancillando este altar idólatra. Así que vamos al capítulo 14. Vamos a leer los versículos 1 y 2. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Entonces el rey llamó a su esposa y le dijo: quiero que vayas a Silo, donde encontrarás al profeta Ahías. Él, el que me dijo que sería rey de este pueblo. Pero disfrázate para que nadie sepa que eres la esposa del rey. Así que su hijo está muy enfermo y le pide a su esposa que se disfrace para que el profeta no la reconozca. El autor de este libro nos da una visión de la vida familiar de este rey malvado y ahora se tambalea bajo un doloroso golpe. Su hijo, Abías, heredero al trono, está mortalmente enfermo. Por primera vez, este rey lo vemos que no es todopoderoso, sino al hombre que se ve real, al hombre que sufre el dolor que ningún padre terrenal puede soportar, ver a su hijo amado, heredero al trono, que por una enfermedad se muere. Así que le pide a su esposa que se disfrace de campesina y busque al profeta Ahías. Pensaba que por haberle dicho que sería el rey de Israel, de alguna manera contaba con su bendición. Pero pregunto, ¿por qué fue que el mismo rey Jeroboam no fue él en persona y buscó al profeta Ahías? Pues sabía que había actuado mal y no tiene el valor para enfrentarlo. Le había dicho el profeta Ahías que si él guardaba la palabra de Dios, Dios lo iba a bendecir y su reino sería por siempre. Sus descendientes tomarían el trono, pero no fue un buen rey. Jeroboam
solo quería usar al profeta. Creía que vistiendo a su esposa de campesina podría engañar al profeta. Qué gracioso. Que el profeta le diga el futuro, qué va a pasar con mi hijo, pero que no reconozca a mi esposa. Fíjense, buscar la ayuda de alguien para que le adivine el futuro concerniente a su hijo enfermo. ¿No le llama la atención que el rey no busca un milagro, ni tampoco muestra algún tipo de arrepentimiento por lo que ha hecho? En Lucas, capítulo 2, versículo 2, leemos: porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Versículos del 3 al 5. Llévale 10 panes, tortas, un tarro con miel, y pregúntale qué va a pasar con nuestro hijo. Y la mujer de Jeroboam hizo lo que le ordenó y fue a Silo. Llegó a la casa de Ahías, quien por su avanzada edad ya no podía ver, pero el Señor le había dicho: Ahías, la mujer de Jeroboam va a venir a consultarte acerca de su hijo enfermo. Viene disfrazada, pero cuando llegue le dirás lo que yo te mande. El pago al profeta consistía en 10 panes tipo francés y miel de dátiles, algo así como un pan dulce. A los que nos escuchan del extranjero, nosotros tenemos un pan dulce que le llamamos chancay. El pago al vidente era 10 chancays. Ridículo, tratándose de un rey y dirigido al hombre de Dios, quien le había anunciado su reinado y bendición si se mantenía fiel a la palabra de Dios. Así que lo que hace Jeroboam es inexplicable. Ahías era un anciano, estaba ciego, probablemente por cataratas. Aún vivía en el pueblo de Silo, y aunque estaba ciego, podía oír perfectamente a Dios. La esposa de Jeroboam vino disfrazada con la intención de engañarlo respecto a su autoridad. Quería saber qué sería de su hijo. Recuerden que en esa época la vida era muy frágil. Uno se enfermaba y se moría. Uno le daba apendicitis y se moría. Uno se moría por cualquier cosa. La gente moría muy joven. El niño está enfermo. ¿Morirá? ¿No morirá? Anda a consultar al profeta a ver qué será del niño. En Amós, capítulo 3, versículo 7, leemos: lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Y aquí está, una mujer, la esposa del rey, que viene a buscar información engañándolo, pero Dios le habla al profeta Ahías, porque Dios le comunica todo a sus profetas. Versículos del 6 al 11. Cuando llegó y cruzó la puerta, Ahías escuchó sus pisadas y le dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué vienes disfrazada? Escucha bien, que tengo un mensaje muy duro para ti. Regresa con Jeroboam y dile: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Yo te levanté de en medio del pueblo, te hice jefe de los israelitas, deshice el reino de la casa de David, te lo entregué, y en mis apuntes he subrayado lo que viene a continuación, pero no te has conducido
como mi siervo David, pues él obedeció mis mandamientos, me buscó con todo su corazón, se esforzó por vivir con rectitud delante de mí. Yo le quité a David 10 tribus, pero tú no le llegas ni a los tobillos. Pero has actuado peor que todos los que reinaron antes de ti. Has fabricado dioses ajenos, fundido sus imágenes para hacerme enojar. Y luego me volviste la espalda. Por eso yo haré que tu descendencia caiga en desgracia. Que muera todo varón que te nazca, lo mismo si es siervo que si es libre. Barreré a tus descendientes como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Al descendiente de Jeroboam que muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. Así lo ha dicho el Señor. Ok. Ahías se dirigió a ella, no como reina, sino como la esposa de Jeroboam. Le hace saber que tiene palabras severas y terribles, a las que el mismo Ahías llama noticias devastadoras. Dile a Jeroboam: te hice rey de Israel de la nada. Le quité el reino a los hijos de David y te lo di, mas no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandamientos, me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. ¿Perdón? ¿Ese mismo rey David que nosotros conocemos? Parece que no, porque el rey David que conocimos nosotros fue fornicario, adúltero, asesino, mentiroso, saqueador. ¿Cómo dice que no ha sido como mi siervo David, que obedeció mis mandamientos, que me siguió con todo el corazón? ¿No es admirable darnos cuenta que David buscó a Dios con todo su corazón? Sí, David fue un gran pecador, arrepentido y perdonado. Lo que Dios dice de David no lo dice de muchas personas en la Biblia. Un hombre con un corazón para con Dios. ¿Y qué hacía David diferente? Era un hombre como tú y como yo, con temores, con pecados, con debilidades, con miedos, pero era consciente cuando le fallaba a Dios y su corazón se quebraba por eso. Has hecho cosas malignas, más que todos los que vivieron antes de ti. Te hiciste becerros de oro y me has enfurecido con ellos. Y resalta el texto en la frase: mira cómo me has dado la espalda. Me dieron la espalda. No quisieron escuchar ni recibir corrección, aun cuando una y otra vez yo les enseñaba. Jeremías 32:33. La esposa y madre debió oírlo todo, aunque sus oídos se estremecían y sus rodillas temblaban. No solo este niño, sino todos los hijos, todos los descendientes, hasta el más humilde, ya fuera niño o adulto, serían eliminados. En el versículo 10 dice: barreré la descendencia de Jeroboam por completo, como se barre la basura. El exterminio del primer rey de Israel. Le habla de su progenie. Todos sus descendientes van a morir terriblemente.
Y los que mueran en la ciudad, los perros se los comerán. Y los perros eran salvajes, los perros no eran mascotas. Y los que mueren en el campo, los buitres lo harán. En Jeremías 15, versículo 3 leemos: voy a enviar sobre ellos 4, tengo que colgar. Recuerde que uso mi celular como cámara. Acaba de sonar, pero lo he colgado. Si vuelvo a hacer lo mismo, disculpen por favor. Voy a enviar sobre ellos 4 clases: espadas que los maten, perros que los despedacen, aves de rapiña que los devoren y fieras salvajes que los hagan pedazos. Era una manera terrible para terminar con la vida de una persona. Y ahora, a continuación, pasa a decirle a esta mujer atribulada lo que ocurrirá con su niño, Abías. Tu mujer regresa a tu casa, pero en cuanto pongas un pie en la ciudad, tu hijo morirá. Todo el pueblo de Israel llorará por tu hijo y lo sepultarán, porque de todos los hijos de Jeroboam es el único que le agradó al Señor. Una familia numerosa, pero hay uno que el Señor se agrada. Por eso él será sepultado, el único de los descendientes de Jeroboam que serán sepultados. El rey Jeroboam y su hijo, nadie más. Ok, el Señor va a elegir a un rey que exterminará a toda la descendencia de Jeroboam y lo hará ahora mismo. Ese rey se llamará Jehú y lo veremos en 2 capítulos más. El Señor sacudirá al pueblo de Israel como sacude el agua a los juncos y lo arrancará de buena tierra que dio a sus antepasados. Luego, por haberse fabricado imágenes de acera y por ofender al Señor, lo esparciré más allá del río Éufrates. El Señor va a entregar a Israel por causa de los pecados de Jeroboam, pues hizo pecar a mi pueblo. Ella sabía que ni bien regresara a su casa y pusiera su pie dentro, su hijo moriría. La dinastía de Jeroboam sería cortada. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Y tan pronto como Baasa llegó al trono, mató a toda la familia de Jeroboam. Baasa, así se llamaba el rey, sin dejar con vida a nadie, tal y como lo había dicho el Señor a su siervo Ahías, el silonita. Así que un tal rey Baasa va a asesinar a todos los descendientes. ¿Saben ustedes por qué en la antigüedad mataban a todos? Porque si quedaba uno, haría venganza después. Y con eso se acababan las venganzas. La profecía de Ahías continúa. El futuro del rey de Israel irá de mal en peor. La razón se volvió contra Dios. Y finalmente serían arrancados de su tierra, echados y esparcidos entre paganos, más allá del río, donde serían tratados como esclavos. Noten el alto precio que se paga por ser idólatra. Y yo me sorprendo porque la Biblia es tan clara y dice, cuidado que te arrodilles ante una imagen. Aunque esta imagen represente a Jesús o a alguno de los grandes hombres y mujeres de Dios, te está prohibido. Dice que Dios es una abominación que una persona se incline ante una imagen y le haga oraciones. Es idolatría y a Dios le repugna. ¿Qué pasó? ¿En qué momento entró la idolatría de las imágenes otra vez en personas que se llaman cristianas?
Bueno, en el año 721 se cumplió esto, cuando Israel fue destruido por los asirios y el pueblo fue dispersado a otras tierras. Y esto fue lo que los pecados de Jeroboam ocasionaron al pueblo. Es la consecuencia de echar al Señor detrás de la espalda. Versos del 17 al 20. Después de oír esto, la esposa de Jeroboam se marchó y fue a Tirsa. Ella vivía en Tirsa. Cuando entró en la ciudad, su hijo murió. Sepultaron al niño. El pueblo lloró por él, como el Señor lo había dicho al profeta Ahías. Y todos los hechos de Jeroboam, las guerras que libró, han quedado registradas en el libro de las historias de los reyes de Israel. No lo tenemos. Ese libro no lo tenemos. Tenemos el libro de las historias de los reyes de Judá y lo llamamos crónicas, pero no tenemos la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años y cuando fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Nadab. Así que ahora tenemos, Jeroboam ha muerto, Nadab su hijo le sucede en el trono. Estudiaremos de Nadab el próximo miércoles. No sabemos nada del curso posterior de esta historia. La reina madre volvió abatida, sucedió como le dijo el profeta, el niño murió. Este cumplimiento literal sería para ella la prueba de la otra profecía, que aún tenía que llegar, la destrucción de todo el linaje de Jeroboam. Sepultaron al niño, lo lloraron, él fue el único en su familia que le agradó al Señor. Tampoco sabemos nada más sobre Jeroboam. Parece como si la Biblia no tuviese nada más que decir de él, ni siquiera en relación con la guerra posterior que tuvo con Abiam, hijo de Roboam en Judá, tal como se relata en 2 de Crónicas capítulo 13, nos habla de la guerra entre Jeroboam y el hijo de Roboam, porque Roboam ha muerto. De Jeroboam solamente leemos que reinó 22 años, que murió y que Nadab, su hijo, reinó en su lugar. En 2 de Crónicas leemos que hubo una guerra entre Jeroboam y el hijo de Roboam. Lo derrotó. También dice que Dios hirió a Jeroboam y lo mató. Queda claro en la Biblia que cuando un rey fue malo, siempre se diría, hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Este título y este versículo se va a repetir en los próximos 18 reyes. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió el camino de Jeroboam. Jeroboam escuchó la palabra del Señor, la vio cumplirse en su vida, le fueron entregados 10 tribus, tenía una bendición que si se guardaba fiel a Dios, Dios lo iba a bendecir, pero sus temores lo ganaron, lo hicieron crear su propia religión. Y la lección que debemos aprender es cuán incapaz es el hombre de reinar sobre el hombre. Ha habido varias formas de gobierno que se han intentado desde el comienzo de la civilización, pero todas ellas fallaron. En Israel hubo jueces, reyes, sacerdotes, gobernadores, pero fue una época de apostasía y fracaso nacional. Solo con los pocos reyes buenos que hubo, David, parte del reinado de Salomón, y estos 8 reyes de Judá, el pueblo lo sufrió. Y a medida que estudiemos la historia de los reyes, veremos un deterioro gradual hasta llegar
a la corrupción total. No existe ningún tipo de gobierno que sea ideal para la humanidad, puesto que el corazón del hombre es corrupto y quien tome el poder, si lo toma por muchos años, terminará corrompiéndose, si es que no es creyente y teme a Dios. Fíjense, un modelo político o económico puede parecer bueno, pero Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando nos establecimos como nación, se buscó tener controles y contrapesos dentro de un gobierno democrático, con el poder ejecutivo, legislativo, judicial y el Tribunal Constitucional. Con estos controles y contrapesos se alcanzaría un poder de equilibrios y una protección a la democracia y al pueblo. Pero lamentablemente hemos descubierto que incluso esta forma de gobierno tiene sus debilidades. Los hombres han podido descubrir y explotar las debilidades del sistema y vemos cómo la corrupción que asfixia la vida de la nación, y vemos cómo países democráticos son secuestrados por regímenes no democráticos, usando las reglas de juego de la democracia. Y es trágico que seamos incapaces de gobernar sin dominar al prójimo, sin aprovecharse de su posición, volviéndose codiciosos y por lo tanto corruptos, con una ansia de poder desmedida. ¿Me escuchan siempre que en todas las elecciones hablan anticorrupción, acabaremos con la corrupción? Y el gobierno termina siendo más corrupto que los anteriores, y de alguna manera el pueblo se cansa cuando ve todo esto, y este hastío lo lleva a votar por opciones que muchas veces hacen más daño que la democracia con todas sus imperfecciones. Esto vamos a ver en lo que sigue del libro. El patrón está aquí. Veremos el fracaso de la forma de gobierno monárquico a medida que la corrupción se apodera de hombres sin escrúpulos. Se ve que estos son incapaces de gobernar buscando el bienestar del pueblo. Solo hay una esperanza para la humanidad y no es el comunismo. El comunismo buscaba una nueva forma de gobierno donde todos compartirían por igual los recursos y la riqueza. Parece lindo, ideal, wow, todos viviendo feliz en riqueza. Era un ideal, una utopía. Parecía que funcionaría, mas fue un fracaso rotundo. No funcionó. Solo la cúpula del Partido Comunista vive en opulencia, mientras busca perpetuarse en el poder, y el pueblo, que ya no recibe los beneficios de esta cúpula que está llevando a la nación a la pobreza, se ve obligado a huir por su vida. Vean, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y países aparentemente comunistas son capitalistas de Estado, como es China, uno de los países con más dinero, y los que gozan de toda esa riqueza es la cúpula del Partido Comunista. El campesino no, el campesino sigue con un sueldo de hambre y no ha solucionado el problema de su pueblo. Vietnam se abrió a la economía de mercado.
Así que vemos algo interesante. Si el comunismo fuera el paraíso que dijera ser, la gente estaría buscando correr y meterse a vivir a Cuba, vivir a Nicaragua, ir a vivir a Venezuela. Pero no ocurre así. Los venezolanos salen, los cubanos arriesgan su vida en balsa y los nicaragüenses huyen a Costa Rica o a Honduras. Y eso no lo podemos ver. El comunismo buscaba una nueva forma de gobierno donde compartirían el bienestar. Si el comunismo trae bienestar, ¿por qué multitudes huyen de él? ¿Y por qué se ven forzados a cerrar sus fronteras? La única esperanza de un gobierno ideal es cuando Jesús venga y establezca su reino en la tierra. Solo Él gobernará con justicia y el hombre vivirá en paz, compartirá los recursos con sus semejantes. Y qué interesante es que exista un gobierno democrático con sensibilidad social para asistir a los más pobres que necesitan ayuda. Y no que simplemente le den la espalda a gente con necesidades. No, tiene que haber de alguna manera una inclusión en el bienestar de quienes lo necesitan. Esto es lo que se necesita de una democracia. Y es mi oración que quien entre al poder este 6 de junio, en 10 días, tendremos a alguien que se sentará el 28 de julio en el sillón presidencial. Esperemos que quien tome ese asiento lo haga con temor a Dios y fijándose en quienes realmente lo necesitan. Así que el hombre no puede gobernarse a sí mismo sin corrupción. Necesitamos ser gobernados por Dios. Entonces veremos cómo Dios quiere que el hombre viva en esta tierra mientras nos unimos y compartimos en el glorioso reino de justicia, paz y gozo, cuando Jesús regrese y gobierne sobre la tierra, lo que se conoce como el reino milenario de Jesús. Bueno, ahora volvamos al primer rey del reino del sur, Judá. Él se llama Roboam. Versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, comenzó a reinar sobre Judá a los 41 años. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió de entre todas las tribus de Israel, para que allí estuviera su nombre. La madre de Roboam se llamaba Naama y era amonita. Y Roboam comenzó a reinar a los 41 años. Su padre Salomón reinó 40 años. Creíamos por la Biblia que la primera esposa que tuvo Salomón era la hija de Faraón con la que se casó. Pero vemos acá que Roboam nació un año antes que él fuera rey. Ahora las cosas empiezan a encajar. Antes de reinar Salomón tuvo un hijo de una amonita. Aunque Dios había advertido en la ley que no debían tener por esposas a mujeres cananeas, pues los arrastrarían a su idolatría. Cuando el Señor te haya introducido, Deuteronomio 7, versículos del 1 al 3, cuando el Señor te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones mayores y más poderosas que tú, no harás con ella alianza, ni te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre ustedes. Bueno, Roboam reinó 17 años en Judá, 5 menos que Jeroboam en Israel.
Jeroboam tuvo a 2 reyes en su periodo de gobierno en Judá. Versos del 22 al 24. El pueblo de Judá hizo lo malo a los ojos del Señor, lo hicieron enojar más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos. Hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera. Practicaron actos repugnantes como la prostitución masculina, que era costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Uno esperaría, al ver lo mal que hicieron en el reino del norte con la idolatría, que Judá lo harían mejor, mas no fue así. Los habitantes de Judá también hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, más que los errores en conjunto de Saúl, David y Salomón. Al tener una madre no judía, sino amonita, Roboam estaba acostumbrado al culto pagano e hizo altares en lugares altos, debajo de los árboles. Rindió culto a Acera, la diosa de la fertilidad cananea. Y noten que señala a los sodomitas la homosexualidad como abominación o actos repugnantes de sociedades paganas. Leemos en Deuteronomio 23:17, entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. Versículo 25. Cuando Roboam llevaba 5 años en el trono, llegó Sisac, rey de Egipto, y atacó. ¿Recuerdan que cuando Jeroboam huía de Salomón, se refugió en Egipto? Quiero recordarles un versículo, Primera de Reyes 11:40. Entonces Salomón procuró matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto, donde Sisac era rey, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. Así que Jeroboam se hace amigo de Sisac. Jeroboam es el rey en Israel y Sisac en Egipto. ¿Quién está en el medio? Judá. Al 5.º año de su reinado, también era 5.º año del reinado de Jeroboam, Sisac de Egipto atacó a Judá, no a Israel. Y encontramos algo interesante en Segunda de Crónicas que explica esto. Segunda de Crónicas 11:17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. El muchacho pagano, Roboam, de madre pagana amonita, cuando recibe el rey y bajan todos los levitas y la gente de Israel que quedaron horrorizados con los ídolos, con los becerros de oro, se vinieron a Judá. Tuvo 3 años en la que él gobernó de acuerdo a como la ley decía. Solo 3 años duró esta influencia y luego se alejó del Señor. En Segunda de Crónicas 12:1 leemos: una vez que Roboam consolidó su reinado, él y todo su pueblo se apartaron de la ley del Señor. Con Roboam todo iba muy bien. Se consolidó su reinado, estando en la cúspide del éxito, se alejó del Señor. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿es mejor vivir con dificultades o con éxito? La dificultad nos hace acercarnos al Señor. El éxito nos hace olvidarnos de Él. ¿Cuántas personas quedan atrapadas en la prosperidad y empiezan a alejarse de Dios? Y esto precisamente le ocurrió a Roboam. Quiero leerles
Segunda de Crónicas 12, versos del 2 al 8. No nos lo cuenta Reyes, por eso nos vamos a Crónicas. Pero por haberse rebelado contra el Señor en el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén. Llegó con 1.200 carros de guerra, con 60.000 soldados de caballería y un ejército numeroso de libios, suquienos y etíopes que venían con él desde Egipto. Así que Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Samaías fue a ver a Roboam y a los príncipes de Judá, que por causa de Sisac estaban reunidos en Jerusalén, y les dijo: así ha dicho el Señor, puesto que ustedes me han abandonado, yo también los he abandonado en las manos de Sisac. Pero los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor ha actuado con justicia. Y cuando el Señor vio que ellos se habían humillado, la palabra del Señor vino a Samaías y le dijo: puesto que se han humillado, no voy a destruirlos, ni descargar mi enojo contra Jerusalén por medio de Sisac. Más bien, pronto voy a salvarlos, pero van a servir a Sisac para que vean cuán diferente es servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Dios tenía determinado un juicio contra Roboam y Judá, mas la respuesta de Roboam y sus hombres evitó la desgracia. Escuchen, Dios tiene algo determinado. Voy a destruir Nínive. Jonás ve y di que voy a destruir Nínive, pero está condicionado. Si el hombre reacciona y se arrepienta, Dios perdona, levanta el castigo, el juicio o la disciplina. Jonás pasó por Nínive con el mensaje de destrucción y Dios no destruyó la ciudad porque el pueblo de Nínive se arrepintió. Y eso es lo hermoso. Puedes tener una vida terrible, pero si te humillas y vienes al Señor, Él te escuchará. Y versos del 26 al 31, y llegamos al final del libro. Se adueñó de los tesoros del templo del Señor, del palacio real. Fue un saqueo total que incluyó los escudos de oro que Salomón había mandado hacer. Para reponerlos, Roboam mandó hacer escudos de bronce. Los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada del palacio real. Y cuando el rey entraba en el templo, los guardias se llevaban los escudos y los ponían en la sala de la guardia. Todos los hechos de Roboam se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Judá, libro que tenemos en la Biblia. Entre Roboam y Jeroboam hubo siempre constantes guerras. Cuando Roboam murió y fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado junto a ellos en la ciudad de David. Naama, la amonita, fue su madre, y a la muerte del rey reinó en su lugar su hijo Abiam. ¿Recuerdan toda la riqueza que David y Salomón acumularon? ¿Recuerdan el trono de marfil y oro que se hizo Salomón? Las lámparas, los menoras, los escudos, todos los signos exteriores de riqueza que ostentaban. Roboam solo los pudo tener 5 años. Le robaron y se lo llevaron a Egipto. De Roboam se dice, segunda de Crónicas 12:14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Roboam muere y es sucedido en el trono por su hijo Abiam. ¿Qué quiere Dios? Que guardes la apariencia, como hizo Roboam. Los escudos reemplázanlos por otros, como que nada ha ocurrido, como que todo sigue igual. O que dispongas tu corazón para buscarlo. Jeroboam fracasó miserablemente.
se hizo su propia religión por sus temores. Y Dios envió un profeta y ni aún así escuchó. Murió él, su hijo será asesinado, al igual que todos sus descendientes. Y Roboam, el heredero de un reino glorioso en la cúspide del éxito, como el de Salomón, solo le duró 5 años. Se alejó de Dios, se dedicó a la idolatría y Dios envió a Císara a disciplinarlo. ¿Tú sabías que nada ocurre en nuestra vida en vano y que todo obedece a un propósito? Todo. Estamos en tiempos de pandemia. Estamos en crisis económica, crisis social y crisis política. Y en 10 días tenemos que ir a las urnas en un país polarizado. Y cuando vemos al futuro, son tiempos difíciles. Pero cuando estamos en tiempos difíciles, cuando las estadísticas son adversas a lo que nosotros queremos, nos lleva a arrodillarnos, a orar, a ayunar y a clamar a Dios. Ten misericordia de nuestro querido Perú. Hemos fallado miserablemente. La nación en pleno ha pecado contra ti. Se fue a la idolatría. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo peruano. Y este 6 de junio, haz un milagro. Pon en esa silla a quien va a traer alivio y bienestar al pueblo peruano. Ese es nuestro deseo. Tiempos difíciles nos llevan a buscar a Dios. Si el resultado de las encuestas fueran al revés, estaríamos confiados. Ni voy a votar, ya le hicimos 5 puntos por arriba. Y podríamos llevarnos una sorpresa. El Perú no puede ser comunista porque una nación comunista está en contra de Dios. Y uno que se llame cristiano, que ama a Dios y que lee la Biblia, tiene que votar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Sí, le llamé a esta enseñanza tragedia final, pero tengo esperanza que nosotros al final seremos bendecidos, porque nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra seguridad es el Señor. Mi confianza no está en ningún partido político, mi confianza no está en ninguno de los 2 candidatos, mi confianza no está en el Congreso, mi confianza está en Dios. Y sé que Él ama al Perú y que todas las cosas nos ocurren para bien. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte por este tiempo de crisis, queremos pedirte por el pueblo que sufre, queremos pedirte, Señor, por la estrechez económica, por la pérdida de trabajo, por no poder, Señor, cumplir con nuestras obligaciones, por la situación de desesperanza que se vive. Pero, Señor, hemos decidido que vamos a apagar todas esas noticias que polarizan al país. Te pedimos por el pueblo peruano que tengas misericordia de él y que induzcas a los peruanos a ir a las urnas y a votar por quien tú tienes para nosotros. Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo como país y estamos arrepentidos. Nuestra confianza y seguridad eres tú. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.